Lectio Divina para niños. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. El día ya comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la muchedumbre, para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor en busca de albergue, y se provean de alimento, porque aquí estamos en despoblado». Pero él les contestó: «Dadle vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta gente». Eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de unos 50». Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos de los trozos que habían sobrado. Lectura. ¿Qué dice el texto? El evangelista Lucas nos sitúa este milagro en un lugar abierto donde era más fácil que la gente que seguía a Jesús se pudiera congregar. Esta multiplicación de Jesús se encuadra dentro de su actividad como maestro. Jesús se puso a hablar del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Jesús quiso aliviar la necesidad de los muchos que le seguían, pero también quiso enseñar a sus discípulos: «Dadle vosotros de comer». Las objeciones que los discípulos pusieron a Jesús son humanamente comprensibles. Era un gentío el que estaba en torno a Jesús y en un descampado. ¿De dónde iban a sacar comida para tantos? ¿Acaso Jesús, con la pregunta a lo suyo, no les estaría indicando que no solamente existe el hambre material? El mismo Jesús había dicho en otra ocasión que está escrito: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esta hambre de Dios no quiere decir que nos tengamos que olvidar del hambre material. A quien tenga hambre hay que darle de comer, pero no debemos olvidar que hay mucha gente satisfecha de comida, pero vacía de Dios. Ambas hambres no son excluyentes ni se repelen. Para un cristiano deben ir unidas. Jesús satisface el hambre material de la multitud. Partió los panes y se los dio, no sin antes alzar la mirada al cielo y pronunciar la bendición. Solo podremos llevar a los demás a Jesús si antes nosotros nos hemos alimentado de Él. Esta experiencia de Dios será la que nos empuje a ayudar a nuestros hermanos. Meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? En este evangelio hay una expresión de Jesús que me impresiona siempre.
dadle vosotros de comer. Partiendo de esta frase, me dejo guiar por 3 palabras: seguimiento, comunión y compartir. Papa Francisco. También nosotros buscamos seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, para acompañarle y para que nos acompañe. Preguntémonos, ¿cómo sigo yo a Jesús? Jesús habla en silencio en el misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirle quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás. Ante la necesidad de la multitud, la solución de los discípulos es despedir a la muchedumbre. ¿Cuántas veces nosotros, cristianos, hemos tenido esta tentación? No nos hacemos cargo de las necesidades de los demás, pero la solución de Jesús va a otra dirección. Dadles vosotros de comer. La Eucaristía es el sacramento de la comunión que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. Todos deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo o como momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con todos los hermanos y las hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas? Dadle vosotros, dar, compartir. ¿Qué comparten los discípulos? Lo poco que tienen, 5 panes y 2 peces. Pero son precisamente esos panes y esos peces los que en las manos del Señor sacian a toda la multitud. Y son justamente los discípulos perplejos ante la incapacidad de sus medios y la pobreza de lo que pueden poner en disposición, quienes acomodan a la gente y distribuyen, confiando en la palabra de Dios. Los panes y los peces que sacian a la multitud. En la iglesia, pero también en la sociedad, una palabra clave de la que no debemos tener miedo es caridad. O sea, saber poner a disposición de Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades, porque solo compartiendo, solo en el don, nuestra vida será fecunda y dará fruto. En la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el del compartir, el del don. Y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en riqueza. Porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. Preguntémonos al adorar a Cristo, presente realmente en la Eucaristía. ¿Me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor que se da a mí me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para salir y no tener miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás? Oración. ¿Qué respondo al Señor que me habla en el texto? Señor Jesús, ¿de qué nos sirve hablar todas las lenguas si nos falta el amor? Solo hacemos ruido. ¿De qué nos sirve hablar en nombre de Dios, conocer los secretos y poseer toda la ciencia? Si nos falta el amor, nos falta lo esencial. ¿De qué nos vale tener tanta fe como para mover montañas? Si nos falta el amor, nada somos. ¿De qué nos sirve entregarlo todo a los pobres e incluso entregar la propia vida? Si nos falta el amor,
De nada nos aprovecha, Señor Jesús. Tú nos enseñaste que el amor es comprensivo y servicial, que nada sabe de envidias, de arrogancias ni de orgullos. Señor, enséñanos a amar, que el amor no es grosero ni egoísta, no se impacienta, no es rencoroso. Señor, enséñanos a amar, que lejos de alegrarse con la injusticia, el amor encuentra el gozo en la verdad. Señor, enséñanos a amar, que el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Señor, enséñanos a amar. Tú nos enseñaste, Señor Jesús, que el amor es más fuerte que la muerte. Señor, enséñanos a amar. Contemplación. ¿Cómo reflejo en mi vida lo que me dice Dios en el texto? Es el momento de descubrir que no es posible seguir a Jesús y colaborar en el proyecto humanizador y salvador del Padre sin trabajar por una sociedad más justa y menos corrupta, más solidaria y menos egoísta, más responsable y menos frívola y consumista. Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora que se encierra en la Eucaristía, cuando es vivida como una experiencia de amor confesado y compartido. El encuentro de los cristianos reunidos cada domingo en torno a Jesús ha de convertirse en un lugar de concienciación y de impulso de caridad, con todos dando el pan material y espiritual al que lo necesita. No podemos comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los hermanos que sufren. No podemos compartir el pan eucarístico ignorando el hambre de millones de seres humanos, privados de pan y de justicia. Es una burla darnos la paz unos a otros, olvidando a los que van quedando excluidos socialmente. La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los ojos para descubrir a quienes hemos de defender, apoyar y ayudar en estos momentos. Vivida cada domingo con fe, nos hace hacer más humanos y mejores seguidores de Jesús. Nos puede ayudar a vivir la crisis con lucidez cristiana, sin perder la dignidad ni la esperanza. Acción. ¿A qué me comprometo? Pide para la participación en la Eucaristía que nos provoque siempre a seguir al Señor cada día, a ser instrumentos de comunión, a compartir con Él y con nuestro prójimo lo que somos. Dadle vosotros de comer. Atiende a los hermanos que están hambrientos, más necesitados, solos, que no tienen nada. ¿Qué puedes hacer en concreto en este sentido con aquellos que necesitan de ti? Vive con mayor conciencia, fe, amor y gratitud cada Eucaristía y acude con frecuencia a visitar a Jesús en el sagrario con actitud de adoración y gratitud. Sé testimonio de caridad concreta con los hermanos, especialmente con los que tienen mayor necesidad de justicia, de esperanza, de ternura, de fe. Míralos y acompáñalos con ternura y misericordia como Jesús. No olvides suscribirte a nuestro canal Catequista de Corazón y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Dios te bendiga siempre.